Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, estamos con el capítulo 26. Este capítulo 26 que nos narra una nueva persecución, ciertamente, de Saúl con respecto a David. Decimos una nueva, porque ya en el capítulo 24 habíamos visto casi con las mismas características, los mismos hombres de Sif son los que van y le delatan a David, diciendo a Saúl allá en Gibeá, bien al norte, es decir, que tienen que caminar bastante, tienen que llegar hasta Gibeá. Le dicen al rey, nosotros allá le tenemos a David, sabemos muy bien, orela GPS, y Caturo, VM, EBM, Moitemoina. Nosotros le vamos a acompañar, nosotros mismos le vamos a ayudar. El capítulo 24, de cierta manera, tiene más detalles interesantes para mirar ciertas actitudes. Estos hombres de Sif, ¿qué interés tenían en delatar a David? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el problema? Era a Saúl, que David estaba escondido ahí. Primero quiere decir que ellos sabían muy bien, los hombres de Sif, que Saúl quería la muerte de David, posiblemente posiblemente eso ya se hizo vox populi, como se dice, ¿verdad? De todo el mundo, que Saúl estaba detrás de otro. O por otra parte, podemos decir, por lo menos en ese capítulo 24, que bueno, estos hombres se sienten un poco como que de cierta manera atropellados por David y todo su grupo. En ese momento dice que eran como 600 hombres, ¿verdad?, que están en ese lugar. Y entonces nos hace entender un poco, nos hace comprender que tal vez los hombres de Sif no se sentían a gusto en el desierto, recuerden, poca comida, no hay 600 de repente que te vengan allí, es mucha gente, es mucha gente. De repente que te vengan en ese lugar, ellos que están habitando y de repente se sienten como desplazados o sienten como gente patotera, ya eso, imagínense, todo armado, hombres, 600, David es famosísimo, también ellos seguramente que conocían quién era David, porque siempre estuvo al frente del ejército de Saúl. Si Saúl continuaba como rey, y si Israel existía todavía como reinado, como monarquía, tenemos que reconocer que el que batallaba y el que le daba esa seguridad
al reinado y a la monarquía de Saúl era David. Upeya vaina güey. Hago han operaremos en lo que llena la Saúl oñe punu ojo peja becuere. Y pensando ya en el futuro, porque su hijo Jonatán, según una dinastía, el hijo del rey en la dinastía es el que tiene que continuar el reinado. Pero aquí nosotros ya nos dimos cuenta del primer momento, capítulo 18, ¿verdad? Que después de que David haya triunfado y prácticamente lo hace solo, él es todo un ejército. Además dice, me voy en el nombre del Señor Sebaot. Sebaot quiere decir ejército, de los ejércitos de Israel. Pearera Besea. Y entonces, claro, aquí vemos el triunfo. Y entonces, entre Beteo, Yepobete, con Acuñacuera, Oyeroquí, con panderos, en fin. David mató a 10.000, lleva Saúl solamente a 1.000, David 10.000. Es decir, le dan el auge a este jovencito, a este adolescente que está viniendo, y además no necesitó grandes armas ni instrumentos para poder vencer al Goliat. Bueno, todas estas cosas nosotros podemos ir suponiendo. Pero hombre, decir, nosotros decíamos, ahí tenemos unas reflexiones y cada uno puede seguir reflexionando, todo es posible, toda vez que veamos los argumentos que son factibles para mirar y entender por qué estos hombres van hasta Gibea y ahí entonces os enduremos y Saúl enseguida nos sacó. Dale fuerza, 3.000 hombres, los mejores. Entonces vamos a poner aquí, estos que están bien preparados, estos hombres que son los mejores selectos del ejército de Israel. Mira, se acompañate. Entre ellos está Abner, dice. Abner ahora en este momento es el jefe del ejército que le acompaña a Saúl. Y bueno, así entonces nos encontramos en este capítulo ahora 26, en que Abner está ahí con Saúl, que está cansadísimo por la pinta, como era muy cuey. Había otras características lindas que decíamos, como David se da cuenta que de nuevo le está viniendo a la carga Saúl. Y en aquella oportunidad en que se había como que escapado también David de una de las presencias de Saúl con su ejército. Entonces él ahora prefiere adelantarse. Vamos a cambiar estrategia. En ese momento David estaba como corriendo con sus soldados, ¿verdad? Pero entonces, claro, le dispararon y nadie puede poner otro para la DJ, arejoreña, pesanga, pervio, lo que sea. Entonces tu enemigo puede venir de Mongora o lo que sea. Apelo y en esa primera ofensiva de Saúl. Lo que le salvó, recuerdan, a David en esa oportunidad es que vino un enviado allá desde el centro de Jerusalén y le dice, che, Saúl, va a venir ella, puede venir, estás detrás de estos hombres, que al final de cuentas es tu pueblo, es tu gente. Los filisteos están incursionando por el país. A ver, ella dice, Yucalán gente, tañonero contra tus enemigos. Evidentemente lo lógico, ¿verdad? Pero eso también nos daba a entender, nosotros en esa oportunidad, como siempre decimos, los libros históricos tienen como característica que es Dios el que dirige la historia. Peñan de Yaraina, los yacañan de Peñan de la Pemba, Peñan de Yapona. Entonces aquí vamos encontrando y vamos viendo este camino de Dios. David se vuelve a liberar de este hombre, de Saúl, que viene con todo como para liquidarlo. Entonces se salva. Pero ahora en esta segunda oportunidad que vuelve Saúl, los mismos hombres de Sif van y le delatan a Saúl que David está aquí en Jaquilá, ¿verdad? Estas son las montañas de esa parte de Sif. Entonces David va a tomar otra estrategia. Jaema con Anga la de espía o mañana hoy ven, no ya está el campamento. Ah, bueno. A ver, ¿quién de ustedes me quiere acompañar? Ñande, a ver. Ñañemo tenondetas ese cuera. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos regala también en este mes de junio que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia de Dios. Leemos de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 7. Hermanos, lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas. Y así continúa esta palabra que escribe San Pedro a los cristianos, a nosotros hoy. Lo primero y lo esencial, queridos hermanos, la gracia y la paz del Señor, por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo. Primera cosita, Pedro es muy claro con nosotros. ¿Cómo vamos a sentirnos realizados como personas? Y solamente con el conocimiento. Pedro insiste mucho en la cuestión del conocimiento. Esto significa para nosotros una verdadera catequesis. Catequesis. Cualquier cosa queremos pasar por encima. Pero no es así, queridos amigos. La palabra del Señor siempre nos anima para que podamos profundizar más y más, entrar, conocer. Eso quiere decir el conocimiento. Cuanto más un lindo ejemplo es decir, un médico que está bien preparado, un médico que se profesionaliza y que hace cursos específicos, puede ayudar mucho mejor en su área a la persona. Porque hoy el conocimiento. Bueno, el cristiano que verdaderamente conoce, se adentra justamente en la gracia de este Dios tan maravilloso durante este tiempo también, ¿verdad? De junio, Sagrado Corazón de Jesús, podemos dar mucho más, mucha mayor misericordia, amor, dar a conocer cómo el Señor actúa en nuestra vida, en la vida de cada uno, y eso que tenga redundancia, queridos amigos, en la vida de nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Vivo por ti, encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz.
a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. Vote no, you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, pa' dar corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte truza. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo del rey.
pase, y pasa tu espalda. Soy un hijo del rey, y nada te falta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26. Y hoy subrayamos este versículo 22. David respondió diciendo: aquí está la lanza del rey Jehová, que cruce uno de los muchachos y la recoja. Qué desafío más grande llevan. Y pon agua. David respondió diciendo: aquí está la lanza del rey, que cruce uno de los muchachos y la recoja. Nosotros decíamos en este versículo 21, el anterior, Saúl exclamó: he pecado, vuelve, David, hijo mío, ya no te haré ningún mal, porque hoy mi vida ha sido preciosa a tus ojos. Sí, he sido un necio, que me he equivocado por completo. Bueno, este es un reconocimiento así, pero nosotros es como que estamos leyendo y como que ya le fuimos acompañando a Saúl, a llevar allí cuama vaya actitud a la coco Saúl. Nañane convence veima. Se dan cuenta, queridos amigos, que las actitudes son muy importantes en nuestra vida también, ¿verdad? Si uno, siempre, porque yo siempre les dije, ¿verdad? De un comienzo, que este libro es un libro de políticos para políticos, pero así como nosotros entendemos, eso que está en la política, en la política. Este libro es para ellos especialmente. El libro es Samuel. ¿Por qué? Y porque nos enseña las actitudes que tiene que tener el tendotá. Esto que te está enseñando la actitud de Saúl. Saúl es el rey. Saúl es el rey. Es el ungido del Señor. O sea, aquí hay elementos que nosotros podemos comenzar a reflexionar. Y hay que reflexionar, ¿verdad? Con los que se quieren hacer políticos, se hacen de políticos, se meten como políticos. Algunos que seguramente que ni son, pero están metidos ahí. Sino que, bueno, a pesar de que la política, polis, es una forma, es una actitud como nosotros nos ponemos ante la polis, es decir, ante la sociedad. En síntesis, todos también somos, como decía la definición filosófica, el hombre es un ser político. Todos somos políticos, eso es cierto, bueno, eso en una forma muy general. Pero aquí, sobre todo, nos estamos refiriendo a actitudes propias de quienes ejercen un cargo de organización en la polis. Ahí sí, ahí ya es mucho más específico, porque como yo le decía, si vamos a mirar nomás el aspecto general, amplio, me dice la polis, sociedad, ICA quiere decir lo referente a. Entonces ahora tenemos que entrar más y mirar exactamente cómo se comporta el rey, cómo se comportan aquí los vasallos, cómo se comportan los soldados, cómo se comportan ante ciertas actitudes de dificultades, cómo se comporta o se debe comportar el pueblo, cómo debemos comportarnos. Ahí, por ejemplo, está Nabal, Abigail, o sea, son personajes muy interesantes que van presentándose en la narración. Decimos, bueno, estas son actitudes propias nuestras que tenemos que reflexionar ciertamente y después ponerla en práctica. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Mucho han cambiado las cosas desde este momento. Ocurrió en un 8 de junio hace exactamente 10 años. El presidente de Israel y el de Palestina viajaron al Vaticano para rezar junto al Papa por la paz.
Ahora, Francisco quiere celebrar el 10º aniversario, sobre todo para rezar de nuevo por la paz en Tierra Santa en este momento tan difícil. Estas fueron las palabras de los 3 líderes en 2014. Troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della violenza, piante strappate nel pieno rigoglio. È nostro dovere far sì che il loro sacrificio non sia vano, la loro memoria infonda in noi il coraggio della pace. I was young, now I'm old. I experienced war, I tasted peace. Never will I forget the bereaved families, parents and children who paid the cost of war. And all my life I shall never stop to act for peace. سلام لنا ولجيراننا والازدهار والطمأنينة لنا ولغيرنا على حد سواء واجعل رب دعاءنا هذا مستجابا وأنجح مساعينا يا أعدل العادلين وأرحم الراحمين. Los jardines vaticanos se llenaron de música de las 3 religiones, judía, cristiana y musulmana, y entre los representantes cristianos también había delegaciones ecuménicas, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. El evento para rezar por la paz entre Israel y Palestina en Tierra Santa será el sábado 8 de junio a las 9:30 de la mañana, exactamente en el mismo lugar de los jardines vaticanos. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando aquí desde el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Nosotros encontramos en el versículo 22 hoy nuestra reflexión. Nos estamos adentrando un poquitito más, ¿verdad? Con más detalles. David respondió diciendo, aquí está la lanza del rey, le dice. Que cruce uno de los muchachos y la recoja. Este, queridos hermanos, es un tremendo desafío que le está haciendo David, nada más y nada menos que a Saúl. Y no solamente es un desafío, sino que al mismo tiempo, ¿saben qué? Le está tocando el callo, le está metiendo el dedo, ¿saben dónde? En la llaga, en la herida. O muñese ven cuando va a llevar. Mi otra asesoró, por lo menos interiormente. Ñande ya ella, ñande picharo. Este era el momento en el cual ciertamente le estaba dando como un dardo en el corazón del mayor egoísmo, del mayor egoísta que estamos viendo aquí nosotros en esta narración, que es Saúl. Saúl es un gran egoísta. Se preocupa solamente de sí, procura solamente lo que a él le gusta. ¿Verdad? Él está luchando siempre por su pucherito y sin embargo teniendo una posibilidad pero impresionante, enorme, ¿verdad? Y así es nuestra vida, queridos amigos, así es. Parece que cuanto más tenemos, después más queremos, ¿verdad? Más tenemos, más queremos. Nunca. Pero, ¿saben por qué? Porque ese pues es ya, esa es una de las actitudes, queridos amigos, de lo que nosotros le llamamos con la palabra así, angurriento o angurrienta. Una palabra muy interesante que nos hace entender una actitud siempre de desear. Nunca andando en matay. Nunca andando en matay. O si tenés sed, nunca entonces podés acalmar esa sed, ese deseo. Siempre estás deseando más, ¿verdad? Y después ya no sabes más ni qué, o sea, se te volvió casi como un hobby. Aupea, como tanto te insume el tiempo y tu mentalidad de meterte en eso, entonces vos ya no te das cuenta absolutamente de todo lo que está a tu alrededor, ¿verdad? O sea, queda. Es como cuando yo solía comparar, ¿verdad? Cuando uno va en esos trenes de alta velocidad. Siempre llevando yo estoy en Italia, esos viajes que hacíamos de Roma a Venecia o de Roma, no sé, a Turín, por ejemplo, ¿verdad? O a Milán. Entonces están flecha de oro, ya se era que se sabe para mover la era, bueno, pero de hecho vive a 3 horas y media de Imamoite, y son más de 1000 kilómetros, ¿verdad? Y sin embargo, es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero cuando te subí ahí, are mañana bella, y de costado nomás mira, y cuando pasa, por ejemplo, dentro de ciertos lugares que están más cercanos, cuando es el campo, eso uno te da de yesa cuaguasuina, ¿verdad? Las terilas de hojaina. Pero de repente cuando tenés cosas cercanas a vos ahí, a 3, 4 metros nomás ahí del riel, por donde va el tren, entonces le echas la depende, sale más allá, ¿verdad? Bueno, ese es el angurriento. El angurriento es como que tanto está preocupado en lo suyo, está corriendo a velocidad impresionante detrás de su egoísmo, de su ego, que nunca se agarra a sí mismo, ¿verdad? Entonces, opoña y se lleva joycina. Y entonces, claro, vos todo lo que está a tu lado es como una figura que ni te interesa porque vos estás corriendo a 1000 por hora. Bueno, eso no me hacía comparar justamente cuando leía estos pasajes. Porque aquí David le está metiendo, decíamos, el dedo en la llaga. Cuando le dice, aquí está la lanza del rey. ¿O sea lo que significa esto?
rey, bla, 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 todo, vos me podés decir de todo. Mañana de ahí que todo Pucay. Abner, ¿se acuerdan? Que no le había respondido a David hasta que en un momento le echa en cara eso, ¿verdad? Entonces ahí recién el otro se asusta, ahí recién se da cuenta. Y aquí sí que al rey mismo le dice, ¿sabe qué, rey? Viéramos, tapan de viéramos, vean ahí más ese problema. Na avesare coche, pobre areco, ¿qué es lo que tengo? La lanza del rey. Aquí tengo tu lanza, aquí está en mis manos. Y claro, él piensa y dice, ¿pero dónde estaba mi lanza? ¿Quién tenía mi lanza? ¿Dónde dejé mi lanza? A la verdad, yo ese dejé ahí a la cabecera de mi cama estaba. Ese estaba cuando yo estaba durmiendo, estaba ahí, clavado, cerca de mí. ¿Y cómo es que este tipo tiene ahora en sus manos? Abner, de peor a ayude. Soldado, o me pido alguno, apenas ya que se quiere. Tena oya raja o mombo mombere pona David pero vio yuhu. Ana veo ya cada seina. También podemos buscar excusas, ¿verdad? Como para decir, bueno, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Pero sin embargo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque David justamente le está demostrando y le dice, ahí yo estuve recién y aquí en mis manos está. Con esto pude acabar tu propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Muchos de los judíos que lograron escapar de las garras de Hitler en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial generalmente se encaminaban a Israel y la ruta más expedita pasaba por Estambul, ciudad en la que se encuentran Europa y Asia. Sin embargo, allí todavía no estaban a salvo. A buena parte de ellos se los devolvían a Europa o eran detenidos por agentes británicos y soviéticos, pues a sus gobiernos no les interesaba que alcanzaran la tierra prometida, porque esa riada de refugiados era la futura papa caliente de la posguerra. A la sazón se encontraba en Turquía como delegado apostólico el obispo Angelo Giuseppe Roncalli, un avesado diplomático de la Santa Sede que se había ganado el respeto y la confianza de las autoridades turcas, y acongojado por la magnitud del drama comenzó a adjudicar visas de tránsito diplomáticas y partidas de bautismo a miles de judíos que así pudieron pasar a Israel y salvar sus vidas. Pues desde muy pequeño, Angelo Giuseppe Roncalli, nacido el 25 de noviembre de 1881 en Soto il Monte, Italia, decidió que sería sacerdote. Y era tal su inclinación por la vida religiosa que el párroco de su pueblo, Francesco Rebuzzini, lo recibió como monaguillo cuando contaba 6 años. Y al observar su devoción precoz, logró que en 1892 lo admitieran en el seminario de Bérgamo a los 11 años, algo inusual para su edad. De entrada se distinguió por su aplicación a los estudios y por ello le adjudicaron una beca para el Pontificio Seminario Romano, en el que recibió la orden sacerdotal y el doctorado en teología en 1904, y ocupó la cátedra de teología en el seminario de Bérgamo, en el que conoció a Monseñor Radini Tedeschi, que al ser nombrado obispo de esa diócesis, se lo llevó como su secretario particular. En ese cargo permaneció hasta la muerte de su mentor ocurrida en 1914. Ese mismo año, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue reclutado como capellán militar y tras el fin de la contienda, el Papa Benedicto XV, impresionado por su trabajo pastoral de la preguerra, lo designó presidente de la obra pontificia para la propagación de la fe y 4 años después, en 1925,
Pío XI lo nombró obispo y lo envió como delegado apostólico a Bulgaria. Y desde 1934 su vida como legado papal transcurrió entre Turquía y Grecia, países en los que desarrolló una vasta labor que allanó las divergencias que existían entre musulmanes y ortodoxos, musulmanes y católicos, ortodoxos y católicos, y se convirtió en el protector de los judíos y de los prisioneros de guerra de ambos bandos. Al terminar la Segunda Guerra, Angelo Giuseppe Roncalli fue enviado a París por Pío XII como nuncio apostólico y allí recompuso las relaciones entre la Iglesia y el gobierno francés, que estaban rotas por la supuesta colaboración del clero con los nazis. Cumplida su misión, Pío XII le concedió la púrpura cardenalicia en 1953 y le encomendó el patriarcado de Venecia, en donde Angelo Giuseppe Roncalli volvió a ser el cura de aldea que siempre soñó. Pues catequizaba en las calles, visitaba a los enfermos, celebraba misa en las parroquias pequeñas, y esa dicha le duró hasta 1958, cuando tras la muerte de Pío XII subió al solio pontificio como Juan XXIII, el mismo nombre que había ostentado el último antipapa en 1415. Por su avanzada edad se suponía que sería un papa de transición, pero su llegada al trono de San Pedro fue una suave brisa que refrescó el rostro del cristianismo, pues conservó su actitud de cura de aldea y su bondad se esparció por todo el mundo, lo que le mereció el apelativo de el Papa Buono, el Papa Bueno, il Papa Buono, dicen los italianos. Pero además tuvo arrestos para convocar el Concilio Vaticano II, que definitivamente renovó el corazón de la Iglesia. Y aunque no pudo ver concluida su obra porque después de lidiar con un cáncer del estómago que mantuvo en secreto para no poner en riesgo el concilio, murió el 3 de junio de 1963. Fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril de 2014. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan XXIII que nos dé la bondad suficiente para acoger y ayudar a los más necesitados incondicionalmente. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento.
Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñandichara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo. Nosotros estamos ahora en el 26, el versículo 22. Aquí David, que ya le está confrontando directamente a Opisangua. Es como que le está metiendo el dedo en la llaga a Saúl. Porque le dice, aquí está la lanza del rey. Jamovia, donde él tenía su lanza. Y él tenía a la cabecera suya, ahí donde él estaba durmiendo. Las armas del rey estaban con el rey, ahí, al lado de él. Él estaba descansando y estaba durmiendo en el campamento. Y de ahí entonces quiere decir que David se fue y trajo. Entonces grita un grito al cielo de parte de Saúl y dice, ¿cómo es eso, verdad? Y aquí ya caen todos, ¿verdad? Del primer jefe, Abner, que era el jefe del ejército, los soldados, su escolta presidencial, mía, vaya a guardia, vaya a centinela, Claro que nosotros sabemos muy bien que mucho antes de eso nos narraba que Dios es el que le hizo, ¿verdad? Dormir a todos. Eso en el capítulo ya 26, versículo 12, David tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y se fueron. Y termina diciendo ese versículo, nadie vio ni se dio cuenta de nada, ni se despertó nadie, porque estaban todos dormidos. Un profundo sueño enviado por el Señor había caído sobre ellos. Eso es lo que queremos decir y eso es lo que queremos subrayar. Aquí cuando le está diciendo, Saúl, ¿sabes qué? Aquí está. Aquí está la lanza del rey. Aquí está tu lanza. Nada se puede. Entonces, esto habrá sido, pero un susto total para Saúl. Y encima todavía le dice algo más. Le está desafiando, un desafío tremendo, ¿verdad? El desafío que le está dando David explica a Saúl, ¿verdad? De cierta manera, por qué no le ha matado. Y es un gran desafío. Que cruce uno de los muchachos y lo recoja. Que cruce uno de los muchachos y que lo recoja.
en Bohue tenían de soldado, la hipota lleno, la de lanza, en 10, esta lanza que le pertenece al rey. O si no le por antes se hace nada en 10. Entonces él está apretando con todo, ¿verdad? Y ahí tiene que responder, ciertamente, Saúl tiene que responder. Y bueno, así que la vida de él estaba en manos de David. La vida de Saúl estaba en manos de Abisai, David, son ellos los que están, por lo menos como personajes en este momento allí. Solamente ellos dos. Ellos no quieren luego levantar demasiado sospechas ni nada de esto, sino que simplemente decir, bueno, nosotros estamos aquí, nosotros acabamos de hacer esto, ustedes estaban totalmente dormidos, porque eso nos dice en el versículo 12, que Dios mismo entonces nos está ayudando. Y esto les demuestra a ustedes que cuando Dios tiene sus planes, los planes de Dios se realizan, porque es Dios el que dirige la historia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.